Empezamos. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión del día de hoy, que era una sesión adelantada de la que tenía que haber sido el próximo día 10, pero está claro que el aforo son personas muy fieles a estas jornadas y además a este tema que tiene gran interés. Es un placer para nosotros, desde el Colegio de Farmacéuticos, que somos parte de los organizadores, presentar la jornada de hoy, que hablará nuestra ponente, Carmen Palos, sobre los tesoros escondidos de la farmacia del Hospital Nuestra Señora de Gracia. Y ya os puedo adelantar que hay muchos y muy buenos tesoros. Carmen Palos, además de ser amiga, es una profesional impresionante, con un currículum extensísimo, y os voy a resumir un poquitín para no hacernos muy largos. Es farmacéutica y además es diplomada en ortopedia, diplomada en óptica y acústica audiométrica, diplomada en marketing, especialista en farmacia industrial y galénica y doctora en farmacia con el título de su tesis Conservación del patrimonio aragonés, patrimonio farmacéutico aragonés, regulación, ética y estética. Es miembro de la Academia de Farmacia Reino de Aragón y ha desempeñado su labor profesional en múltiples ámbitos. En la industria farmacéutica, donde ha sido presidenta de varias compañías, tanto en Europa como en América Latina. Ha sido titular de oficina de farmacia, docente tanto en la Universidad de San Jorge como en el CEU San Pablo e investigadora en el Hospital Nuestra Señora de Gracia, donde catalogó el patrimonio que hoy parte nos va a presentar y que sobre esa tesis y sobre esa investigación versará lo que nos cuente en la tarde de hoy. Muchísimas gracias, Carmen, y tuya es la palabra. Buenas tardes a todos, ilustrísimos, excelentísimos, que hay mucha gente de muchas academias. Os agradezco muchísimo el que estéis aquí, señoras y señoras, amigos y amigas. Es para mí un placer el poder hablar de los tesoros escondidos de la farmacia del Hospital Nuestra Señora de Gracia, y decimos escondidos porque ahí están, que no se pueden ver. Hubo un pasado. En el pasado nos iríamos a 1425, que es cuando nace el Hospital General Nuestra Señora de Gracia, Hospital Real, que estaba situado en la Plaza España. Por eso este año se celebra el 600 aniversario. Este es Alonso V, que fue el que creó el hospital, a pesar de que él vivió mayoritariamente toda su vida en Nápoles. Fue su mujer, la reina María, la que hizo que varios hospitales a la vez se crearan en España. Aquí vemos un dibujo de la tesis doctoral de la doctora Asunción Fernández Doctor, en la cual se puede ver lo que era el teatro y lo que era la iglesia. Estamos situados ahora en la Plaza España, en 1425, aunque esto ya es del siglo XVIII. Esto es del libro de mi amigo Ricardo, en el cual se puede ver todos los hospitalicos que había en Zaragoza, situados en toda esta almendra. Aquí veríamos el Hospital General Nuestra Señora de Gracia, que lindaba con el Coso, y esto sería lo que sería Paseo Independencia. Plaza España estaría aquí, justamente aquí. Entonces, cuando se crea, este es el terreno, que es realmente grande. Esto sería Santa Engracia y esto sería el Hospital de Convalecientes, el actual hospital que hay ahora. Esto es de 1723. Aquí vemos la titular del hospital, que es Nuestra Señora de Gracia, en un grabado de 1818. Aquí vemos cómo estaba el hospital dibujado en aquella época, donde se ven pues, las cuadras y las calenturas de las mujeres, las cuadras de cirugía de las mujeres, la sala de las tiñosas. Aquí ya vemos a los niños expósitos, y aquí veríamos lo mismo en el caso de los hombres de cirugía y la sala de los tiñosos. En este grabado no se ve bien, pero aquí aparecerían los locos. Es decir, ya se tiene constancia en esa época de que los locos están cuidados en el hospital. Esto sería un plano visto desde arriba de cómo sería el hospital en la Plaza España. Aquí tendríamos la iglesia, aquí tendríamos el teatro, la entrada de hombres, la entrada de mujeres.
la entrada, esta sería la entrada del hospital, aquí estaría la farmacia, esto sería el huerto del farmacéutico, esto serían las zonas auxiliares, la cuadra de las locas, después aquí estaría el anatómico, es decir, Ricardo ha hecho un trabajo impresionante porque lo ha sacado realmente leyendo en un castellano antiguo y poniendo pues pisos, porque esto era un reglamento, bueno, un escrito de la sitiada. La sitiada era quien controlaba el hospital. Pero llega 1808 y entonces llegan los franceses y se ponen en Torrero y bombardean un punto tan estratégico como era el hospital. Era un centro neurálgico de la ciudad. Y ahora vamos a ver qué tesoros han llegado a nuestras manos, porque aquí se destruyó todo, pero algo quedó y algo se trasladó. Este es el hospital actual, Nuestra Señora de Gracia, que era el de convalecientes fundado por el obispo Castrillo. El lema Domus Infirmorum Urbis et Orbis, que quiere decir casa de los enfermos de la ciudad y del mundo. Y ahora os paso un vídeo porque vale más 1000 imágenes que 100 palabras. Durante los sitios de Zaragoza, el Hospital General de Nuestra Señora de Gracia, ubicado en el Coso, es arrasado por los incesantes bombardeos franceses, lo que obliga a realojar a los heridos y enfermos. Provisionalmente, se habilitan la Real Audiencia, la Lonja, o las casas de Esmir y del Conde de Belchite. Hasta que a finales de 1808, las autoridades zaragozanas deciden acomodar a los expósitos y a los dolientes civiles, en el por aquel entonces denominado Hospital de Convalecientes. Tras la ocupación francesa de la ciudad, los galos pasan a denominarlo Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia. Con la voladura del antiguo hospital, desaparece la farmacia, por lo que se necesita habilitar una botica, en el de convalecientes. Poco se sabe del diseño original de esa primera farmacia, aunque tenemos constancia de que en 1876 se encuentra en un estado lamentable. Reconstruida y ampliada en 1881, esta farmacia es la única de España que se conserva en la actualidad, tal y como fue diseñada por aquel entonces. 2 muebles con estantes se extienden por cada uno de los costados de la amplia habitación. En la entrada, el mostrador de dispensación. Y en el lado opuesto, un podio con estantería acristalada, que da acceso al despacho del farmacéutico. En el centro de la estantería situada en el lado este de la farmacia, se abre una puerta que comunica con el resto de las dependencias de la botica. Un homenaje a la vida se rinde con las piñas colgantes que adornan el mobiliario de madera, testimoniando de este modo el afán de inmortalidad del pino, que incluso en los inviernos más crudos mantiene sus verdes hojas. Con la copa se rememora a Higía, diosa de la salud, y a la serpiente, que transmitió a su padre Asclepio los secretos de la medicina. La farmacia conserva el instrumental, utilizado a lo largo de los años, para preservar y restablecer la salud, y para elaborar todo tipo de fórmulas magistrales. Los instrumentos de contusión, denominación genérica que reciben los morteros, son herramienta habitual del boticario. Al igual que las imprescindibles balanzas de precisión, con sus correspondientes juegos de pesas.
Sobre los anaqueles, 2 botámenes ocupan lugar preeminente. Uno de ellos, compuesto por 68 albarelos, ya figura inventariado en 1887, por lo que es probable que perteneciera a la primera botica que tuvo el hospital. El otro, de elegante diseño, consta de 210 piezas, y se cree que fue donado al hospital por la infanta Isabel de Borbón, hermana de Alfonso XII. Todo este mundo de frascos, bocales, aceiteras y botellas, de probetas, alambiques, prensas y morteros, y de todo tipo de remedios, que fueron alivio y consuelo de enfermos, han sobrevivido durante más de 2 centurias, en la vieja botica del Hospital de Nuestra Señora de Gracia. Bueno, ahora han visto ya exactamente pues, cómo se encuentra la farmacia en la actualidad. Lo que intentamos es conservar y poner en valor pues, todos estos tesoros que aquí se encuentran y la profesión del farmacéutico. Este es un periodo entre 1860 y 1945 muy interesante porque en 1860 tienen lugar las ordenanzas de farmacia y en 1945 nace el Instituto Nacional de Previsión, que ya se da orden de que la creación de las residencias sanitarias que no tienen servicio de farmacia, compraban directamente a las farmacias de calle. Es un periodo industrial que surgen los antibióticos y cambian las funciones del farmacéutico. Hemos rescatado parte del patrimonio, porque realmente queda todavía mucho patrimonio en esa farmacia por catalogar, y hemos creado, pues eso, un poco la base histórica para la formación de un museo. Este servicio de farmacia se encuentran en la actualidad 2 farmacias históricas del siglo XIX, una farmacia de hospital y una oficina de farmacia, la farmacia Ríos. Se ha realizado la catalogación de todo absolutamente lo que se visualiza en estos momentos, el mobiliario, los instrumentos, los objetos, los libros y todos los documentos de un periodo preindustrial de la farmacia. Decía el vídeo que cuando llega a la farmacia a instalarse en el actual hospital, pues que es un sitio muy deplorable. Y esto es un plano en la cual está la planta baja, donde vemos, aquí está la iglesia y la farmacia, era este trocito pequeño que hay aquí. Después, en la entreplanta, era donde vivían las personas que estaban de guardia por la noche. Y en la planta superior era donde vivía el boticario. En el hospital solo vivían el boticario y el administrador. Entonces, cuando ve la farmacia tan pequeña y con tantos remedios que estaban en mal estado, es cuando se crea pues ya la necesidad de hacer una nueva farmacia. Aquí vemos la distribución del servicio de farmacia según los inventarios desde 1887 hasta 1946. Y podemos ver esto, muchos cuartitos pequeños, que si el despacho de la farmacia, que si el cuarto de los mozos, el laboratorio general, el laboratorio de esterilización, el cuarto de combustibles, es decir, eran muchos cuartitos que no tenían mucho sentido para lo que después posteriormente vino. Esta es una foto de 1930. Los que habéis tenido el privilegio de visitar la farmacia, veréis que lo único que ha cambiado es el suelo, que aquí es de madera, y veis las luces que caen encima de las pollatas, de los mostradores, y que en la actualidad son de LEDs. Y el fondo, que en el fondo ahora al colocar la farmacia Ríos, pues tuvieron que poner ahí el mostrador de dispensación. Esta foto todavía es más antigua, y si os fijáis, aquí en esta parte de aquí está totalmente abierta y se ven las licoreras, que en los inventarios vimos que había 36 y en la actualidad solo quedan 12. Es decir, hay cosas que se han perdido por el camino, pero bueno, al consultar los inventarios realmente ha sido cuando nos hemos dado cuenta de las cosas que faltaban.
Es un escenario, desde luego, congelado en el tiempo, porque entras y realmente encima del podio pone 1881 y está totalmente igual. ¿Cómo funcionaban y cómo se regulaba todo esto? Pues aparte de los reglamentos, el hospital se dividía en 4 partes: las enfermerías, la casa de maternidad, la casa cuna y la casa de los dementes, que era muy importante. El ayudante de farmacia iba con el facultativo a visitar cama por cama y tomaba nota de lo que realmente necesitaba cada enfermo. El farmacéutico pues compraba las materias primas que ya tenía en la farmacia, verificaba que estuvieran bien y entonces ya se dedicaban las 16 personas que allí trabajaban a fabricar lo que después se repartía por las camas. Muy importante, ya lo hemos visto, cuartitos de desinfección, cuartitos de esterilización. Entonces, esto es importante. Y luego esta evolución cuando ya aparecen los envases clínicos. Aquí vamos a ver 3 fotos de las monjas de Santana, de la Caridad de Santana, que estaban pues, en el hospital desde 1804. Si habéis estado en la casa de las hermanas de Santana, pues allí están los cuadros cuando va la madre Raffles a pedir medicamentos, a pedir vendas para todos, para auxiliar a todos los que están allí. Este es otra foto de hombres, de la sala de hombres. Y aquí, para acabar, siempre con la imagen del santo que da nombre a la sala, con las hermanas, siempre todas las fotos. Cuando uno llegaba a ser farmacéutico del hospital, tenía que pasar una oposición muy dura, porque él estaba también en la toma de decisiones del hospital con todos los médicos. Pues, no olvidemos, la época hubo 2 epidemias de cólera, entonces realmente tenían que ponerse muy de acuerdo farmacéuticos y médicos para todas las medidas que tenían que tomar. Hubo 18 farmacéuticos en esta época. Nombraremos a los hermanos Ríos, a Constantino y a Ramón Ríos, que estuvieron en la farmacia unos años antes de crear su farmacia después, Antonio Casaña, que fue el que trajo el Botamen de Barcelona, y a Ricardo Gorriz, por ejemplo, que este fue un entomólogo muy famoso a nivel mundial. ¿Qué tipos de personas había trabajando en la farmacia? Pues había ayudantes, había practicantes, había meritorios, acogidos, que eran los que venían de la Diputación, de estos niños que venían de la casa cuna, y mozos. El farmacéutico era muy importante. No olvidemos que en esta época está el Hospital de la Santa Creu en Barcelona, el del Hospital Provincial de Madrid, el actual Reina Sofía, el Museo Allá, el Hospital Real Santiago de Compostela y el Hospital de las Cinco Llagas, que tampoco es hospital ya, en Sevilla. Ellos realizaban pues eso, todas las operaciones químicas, las farmacopeas eran sus libros para comprar, para fabricar, para hacer todo, y tenían, pues ya hemos dicho y no nos cansamos de decirlo, todas las tareas de desinfección en el hospital. ¿Qué hemos hecho? Pues diseñar una ficha para catalogar todas estas piezas, todos estos tesoros. Aquí vemos por una ficha que es la del anís estrellado. En ella se hace la foto del objeto que se cataloga, se le da nombre con unas letras y unos números, se pone de qué es el material, en este caso es de loza fina, dónde está, a dónde pertenece, si pertenece a alguna colección como es en este caso, el estado de conservación y luego la fecha que se cree de ingreso en el propio hospital. ¿Quién lo hace y la fecha? El grupo de los primeros tesoros, que ahora ya vamos a empezar realmente con los tesoros, es el mobiliario. El mobiliario está hecho, hemos dicho, en madera de pino, está plagado de flor de lis, no olvidemos que es un hospital real. Como ya han visto en el vídeo, pues tiene piñas, tiene el áspid y la copa, en él se guarda todo. Este es el podio, que es la entrada al despacho del farmacéutico. Aquí estaba guardado lo más valioso, lo que medicamentos de mayor precio tenía y aparatos los más modernos que ellos compraban. Vemos también unos morteros, que vamos a hablar después de ello, y unas prensas, es decir, estaba todo colocado. Este es el mostrador de dispensación que tuvo que moverse cuando se instaló la farmacia Ríos, pero veis que mantiene siempre el mismo color, todo igual. El suelo es diferente. Vamos a ver ahora los segundos tesoros, que son los recipientes. En este caso, primero los albarelos de farmacia, que componen el Botamen 1. Son 210. En él vemos el escudo de Aragón, la corona real, no olvidemos que es un hospital real,
la palma y el laurel y el nombre del hospital, Nuestra Señora de Gracia. Menos mal que durante la guerra no rompieron nada, taparon únicamente con un esparadrapo lo que es la corona y estos están todos en castellano. Muy importante, varias cosas. Primero, aquí en este botamen contiene sustancias vegetales, animales y minerales, es decir, ya se había ampliado a todo el mundo y el 40% de los botes que hay contienen producto. ¿Qué quiere decir? Que este producto está dentro. ¿Será activo? Pues probablemente sí, pero no como debía de serlo en su época. Si algún día hacemos un museo, sacaríamos esos productos, los pondríamos como en el Museo Militar en botes transparentes y entonces se ve realmente pues, que todas esas sustancias es lo que contiene real. Este es el botamen número 2. En el vídeo habla que había 67 botes en los inventarios, pero realmente hay 101. ¿Qué pasa? Que los otros estaban guardados porque los habían utilizado bueno, se habían guardado, pero no se veían. Entonces, catalogados solamente, inventariados había 68, pero en realidad había 101. Este es en latín y no contiene ningún tipo de producto el interior de ellos. Otros recipientes, otros tesoros son los extractos, que la mayoría están hechos en la Cartuja de Sevilla, porque son elementos de porcelana que se cierra perfectamente a la perfección, y luego las cajas de madera. Esto había pues casi 40 cajas, en la actualidad hay solo 16. Estos se rompían, eran de madera, pero claro, contenían té, contenían esperma de ballena, pues es muy voluminoso todo para que estuviera guardado en un lugar adecuado como podían ser estos. Pasamos ahora también dentro de los contenedores de droga a los envases de vidrio. Vemos, esto primero es es un frasco, porque es de un tamaño pequeño, cabe 250 mililitros aproximadamente, está grabado al fuego en dorado. Esto sería un bocal, tiene la boca ancha, ya lo dice el propio nombre, y aquí se guardarían ya los productos que se pueden coger con espátula para pesar. Y aquí tendríamos aceiteras. Las aceiteras tienen un pico, como se puede ver aquí, y de aquí conservamos todas, las 16 que hay, están todas inventariadas y todas catalogadas. No se puede abrir ninguna, no está la esencia, el alcohol, se ha perdido todo, el aceite y no se puede abrir ninguna. Otros envases de vidrio serían botellas. Recordemos, epidemias del cólera, había que guardar muchos sueros, había que hacer muchas cosas. De estos hemos descubierto que había 93 botellas. Y luego lo que hemos nombrado antes, las licoreras, tampoco se pueden abrir. De estas había 36 y han llegado solamente 12 a nuestras manos. Otro tesoro muy importante, que serían pues, los medicamentos y los productos farmacéuticos. Aquí solamente hay 357, que se dice pronto. Vistos así, solo si ustedes vienen a la farmacia, solo se van a poder ver como unos 100, como mucho. Los otros están guardados todos en cajas, porque no tenemos sitio para poderlos exponer. Vemos que en esta selección, que es breve, pues vemos medicamentos importados, el Tigenol de Suiza, el Salvarsan de Alemania. Esto porque estamos hablando ya de que las farmacias ya fabrican en sus laboratorios, en su rebotica de la farmacia Casaña para guardar píldoras, la farmacia Faci, aceite alcanforado, ya unos laboratorios gallegos, es decir, ya se extiende en toda España el que haya medicamentos fabricados ya en las farmacias o en laboratorios pequeños. Y aquí tendríamos un tipo de gasa o venda que ya también se trabajaba en la farmacia. Si resumimos todas estas formas farmacéuticas, ¿qué diríamos que había más? Pues lo que hay más son ampollas e inyectables. ¿Por qué? Porque era la forma más rápida de poder curar a los enfermos. Después hay de todo, hay grajeas, pomadas, colirios, cápsulas, de todo. Con estos medicamentos que hemos visto, ¿qué podríamos decir? ¿Qué enfermedades curaban? Pero pensemos que esto solo lo digo por los medicamentos descubiertos, no por lo que en realidad en el hospital podía suceder. Pues estaban dirigidos al sistema digestivo, al respiratorio, al nervioso y dermatológico, entre otros. Cuarto grupo de tesoros, instrumentos y aparatajes. Aquí vemos una muestra de las balanzas.
los granatarios, que en el vídeo se ha podido ver que antes se pensaba con los granos de cebada. Entonces, por eso aquí vemos esta pequeña balanza, que es una muestra. Luego vemos para pesar cantidades más grandes, ya una de precisión, y vemos en algunos casos se conservan todas las piezas, en otros han desaparecido. Pero bueno, también tenemos aquí unos morteros que hay de vidrio, de porcelana, este es de piedra negra, creemos que de Calatorao. Aquí tenemos uno de metal del mismo material que las campanas, que tiene una inscripción como las campanas que dicen soy de tal pueblo, me ha hecho tal y me ha comprado tal. Aquí pone soy hermoso sin segunda, nadie lo podrá dudar, por remedios que en mí se encuentran, salud a muchos darán. Aquí vemos también para prensar, por ejemplo, para prensar los corchos, se levanta y se hace de la medida del corcho, cápsulas para obtener extractos secos. Bueno, pues el material, como pueden ver dentro de la farmacia, hay muchos tesoros y cada uno ha sido tratado con un cariño especial y cuando lo tocabas te ibas al tiempo pasado. Pues otros instrumentos para medir la grasa de la leche. No olvidemos que aquí también se daban alimentos a los pacientes, como las prensas, para prensar si era pues, soluble en agua o soluble en alcohol. Un microscopio para mirar las hojas, un microscopio botánico que se llama, un mechero Butzer, es decir, cada pieza tenía su necesidad y demás. Aquí aparatos para preparar las formas farmacéuticas. ¿Qué prepararíamos con esto? Pues con esto prepararíamos óvulos, con esto prepararíamos supositorios que a temperatura corporal se desharían y aquí con esto prepararíamos píldoras. Ahora vamos a ver otros tesoros, como son las etiquetas. Tenemos nada más y nada menos que 49 etiquetas. No olvidemos que uno de cómo se mantenía el hospital, cuando estaba en la Plaza España tenía el teatro y tenía también una especie de fonda, restaurante allí para poder, casa de comidas, perdón, y tenía una imprenta, tenía las personas que iban por los caminos pidiendo, bueno, las herencias que los que morían sin testar también se quedaban o lo dejaban especialmente al hospital. Entonces en la imprenta pues hacían estos 49 etiquetas que han llegado a nuestras manos. Y cada una cuando las estudias ves el esmero que habían hecho, pues eso, el rótulo alrededor, si aquí era como unos hielos, si aquí esta que les llama mucho la atención cuando vienen alumnos de 14 o 15 años a visitar el hospital y pone aquí veneno. Y les dices, claro, es que los medicamentos si se dan en su justa medida curan, pero si se dan en exceso pueden hasta matar, venenos. Y la efémera, que es pues las facturas. Las facturas es un mundo apasionante, de ahí se puede dar una charla completa. Por ejemplo, en esta primera es compra el Hospital Provincial Sanguijuelas. Es del año 1930 esta factura. Entonces, cuando la tocas, vamos, se te cae casi de las manos el pensar que todavía en esa época había sanguijuelas y que las utilizaban. Después esto es carne, porque también había pues eso, gente que pasaba hambre, gente que necesitaba proteínas y compraban carne de 2 medio kilos. Y se ve un cerdito y un cordero. Aquí pues gasas. Aquí la fábrica Aberli, que fijaros que aquí está su fábrica que echa mucho humo. Esto sería hoy políticamente incorrecto, este logotipo, porque el tema de los logotipos ya sabéis que me apasiona el poder explicar lo que un propietario de una industria quiere hacer. Y aquí de Safa que tiene un auriga colocado en su caballo, porque repartían medicamentos y cómo los repartían, pues muy, muy rápidamente. ¿Y libros? ¿Cuántos libros tenemos? 254 libros, 254, muchos. De farmacopeas hay 42 farmacopeas, el 26%. De química el 26% también, 41%, porque tenían que sacar, pues eso, como tenían que realizar después todas esas fórmulas que pedían los médicos. De medicina, pues 22, de farmacia 32. Con lo cual llegamos a una conclusión que el servicio de farmacia del hospital estaba bien dotado, reglamentado y en correcto funcionamiento. Bueno, pues diríamos ahora, antes de pasar a la farmacia Ríos, que el material que se ha catalogado de la farmacia estaría dividido en esos tesoros de contenedores, lo que serían albarelos, recipientes de vidrio, los instrumentos farmacéuticos, los medicamentos, los principios activos.
etcétera. Pero ahora vamos a ver otros tesoros y rarezas que hay en el sótano y en el altillo. El altillo, esta semana hemos estado y nos lo hemos encontrado tapiado. Quiero decirte, ahora ya no se puede subir de ninguna manera. Por seguridad o por lo que sea, han cogido, han tapado las escaleras y nadie puede subir. Con lo cual ahí hay catalogados, pues habrá yo creo que unos 200 artículos y muchos sin catalogar para otra tesis doctoral si alguien quiere hacerlo. ¿Qué vemos en el sótano? Pues en el sótano vemos aquí una dama juana, para hacer pues esos grandes volúmenes que se mueven y entonces se disuelve todo. Vemos un rotavapor, una estufa, un destilador, es decir, esto ya es preindustrial. Aquí tenemos autoclaves, los 3 son de la marca Averly. Esto pues es la fotografía de hace una semana, porque dije, voy a fotografiar cosas que no se ven nunca y que son auténticas rarezas. Esto pues pertenecería también al altillo, porque en el altillo lo que más hay es vidrio. Claro, esto dejaron de utilizarlo porque ya no necesitaban, los pacientes, ya los medicamentos ya venían en blister, ya se individualizaba y todo el vidrio subió arriba al altillo. Esto es un aparato muy curioso que según el doctor Andrés lo pudo utilizar hasta Ramón y Cajal, porque es un aparato que sirve para inyectar formol a los cadáveres. No olvidemos que había un anatómico en la parte posterior del hospital donde está ahora Hacienda y entonces lleva pues eso, las agujas para que los cadáveres volvieran a poder ser utilizados. Esto nos lo regalaron los de urgencias, es para tomar la tensión, como veis, muy arcaico y muy viejo. Eso son rarezas, ¿eh? Y aquí veis una cosa que es muy curiosa. Dice, usted puede evitar que se apague una vida. Hágase donante voluntario de sangre del Hospital Provincial de Nuestra Señora de Gracia, Zaragoza, servicio de transfusión. Entonces, aquí veis como una ruedita, esto daba vuelta, se ponían 2 gomas aquí y aquí se podía hacer una transfusión de una persona a otra o sacar incluso sangre para guardar. Otra cosa muy importante que hay, los libros de fórmulas. Tenemos 3 libros de fórmulas hechos por las monjas que eran muy ordenadas y ellas apuntaban todas las recetas que les dedicaba al farmacéutico y hágase según arte, cogían y las hacían, vamos, estupendamente. Y eso ha llegado a nuestras manos con una letra primorosa, que eso sí que me gustaría algún día poder hablar. No sin preguntas, porque habría cosas que no sabría ni siquiera poder explicarlas. Y ahora nos vamos a la otra farmacia, que es la farmacia Ríos. Esta es la farmacia Ríos en la actualidad. Aquí podemos ver un bello mostrador y un bello mobiliario. Seguro que cuando habéis visto esta foto habéis pensado, esto nos recuerda a la pastelería Fantova, nos recuerda a Semillas Gavín. Estamos en una época muy clara en cual el profesional se quiere diferenciar de todos aquellos que tiene cerca, porque aquí en las farmacias no había distancias, se podían poner una junto a otra, ya no se ponían, pero bueno, se ponían muy cerquita. Había muchas en el Coso, muchas en Don Jaime, muchas en la calle Alfonso, solo ha quedado una, pero había varias. Entonces vamos a detallar un poquito todo lo referente a la farmacia Ríos. Es una obra ecléctica, como ya os podéis imaginar, con un gusto especial y una farmacia extraordinaria. Estaba en un punto muy céntrico, en la Plaza España, todavía sigue allí, y quería marcar la profesionalidad de todas las personas que allí trabajaban dispensando medicamentos. Aquí vemos la foto actual de cómo está. Vemos, por ejemplo, aquí el símbolo de Esculapio, que es el de la medicina, con la serpiente. Vemos que el mostrador tiene una distancia. En la época de la pandemia nos pusimos pantallas de metacrilato, pero aquí realmente hay una distancia desde el enfermo hasta el farmacéutico muy clara para poder separar un poco los microbios de los enfermos. Vemos también la copa con el áspid. Vemos aquí las cápsulas de opio, las hojas de roble. Aquí no se aprecia bien, pero esto es tila. Y vemos unos pomos también siempre con su logotipo, Ríos Hermanos. Es curiosísimo todo lo que los hermanos Ríos pudieron hacer en esta su farmacia. Bueno, contaros que el primer Ríos fue Ramón Ríos Canales, que nació en Estadilla, en Huesca, y luego ellos van a promocionar sus cosas siempre de Huesca. Desde 1845 es cuando crean la farmacia central y la crean en
el coso 43, más o menos donde están ahora los frutos secos del Rincón, sobre esa zona, y luego se trasladan al coso 33. Y entonces ahí crean la farmacia central. Era muy, en aquellos tiempos, se daba prestigio, si uno se llamaba Farmacia Central de Aragón, Farmacia Europea, Farmacia Alemana, entonces ellos optaron por esto. Entonces, los dos hijos de Ramón Ríos Canales fueron quienes abrieron estas farmacias, Ramón Ríos Blanco y Constantino Ríos Blanco, que los dos trabajaron en el hospital durante unos años. Eso les sirvió para una formación muy fuerte para luego ir a su farmacia. El primero de ellos, Ramón, fue presidente y fundador del Colegio Oficial de Farmacéuticos y realmente luego crearon un laboratorio. Tenían en el Paseo Teruel había una finca y bueno, ellos cultivaban, viajaban mucho por Europa para poder traer pues, las últimas novedades en sus aparatos. Después Constantino Ríos tuvo un hijo que fue Constantino Ríos Sainz, que murió muy pronto, pero fue presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos. A él le siguió Fernando Ríos Ríos, que creó SAFA, que estaba justo al ladito de la farmacia y fue presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza. No olvidemos que en esta época ellos lucharon contra los drogueros. El otro día en Madrid hice una foto de una droguería en la cual en los cajoncitos se veía cúrcuma, se veía productos que no eran típicos de droguería, sino ya de la farmacia. Claro, no, ahora ya no venden nada de eso, pero en aquella época sí. Y luego Constantino Ríos Ríos fue el último que estuvo en la farmacia junto a su sobrino. Hay dos generaciones más que ya no han estado en esta farmacia que estamos hablando, pero que sepamos que son 7 las que realmente han trabajado y siguen trabajando en el mundo de la farmacia. Estas fotos son de la farmacia Ríos cuando estaba en la Plaza España. Vemos que lo único que no nos ha llegado ha sido la parte de debajo del mostrador. Pero podemos ver la belleza de lo que son los albarelos, que están en latín, luego vamos a hablar un poquito de ellos, y los frascos que se hicieron en Bohemia. Aquí vemos una cosa que vamos a explicar luego, que es el techo que lo hicieron Dollat y Giacomini, con una ornamentación preciosa, una lámpara primero de gas y después esta lámpara fue electrificada, y vemos los 8 triángulos que vamos a hablar después. Los frascos que decíamos y la carpintería que toda la hizo José González. Los cristales importantísimo en la puerta, los hizo León Quintana. Aquí vemos su logotipo, Ríos Hermanos. Estamos hablando del año 1840, no, más o menos de 50. Entonces, aquí vemos este escudito que lo vamos a ver luego en todas las preparaciones que ellos van a hacer. El áspid, la copa y aquí vemos un baño María. Aquí vemos las pinturas de Elías García, que vamos a hablar de ellas un poquito algo después. Aquí están. Aquí vemos 4 que están en los triángulos y vemos un destilador, un ciervo almizclero. El almizcle se saca de esta bolsita y vale para hacer que los perfumes sean más persistentes. Un castor, del que se sacan los castoreos, para después esto se utilizaba para el preparto y posparto. Y la cueva de la sabiduría, que se ve la luz al final y 3 figuras. Y aquí la firma, Elías G., que es Elías García. Lo conoce poca gente, solamente los de la Misericordia de Borja, porque allí está el Exeomo en el cual actuó Cecilia. Cecilia la conoce todo el mundo, pero Elías García no. Cuando vayáis al teatro principal, por favor, fijaros bien en todo lo que circunda el teatro, porque estas flictenas están hechas también en el teatro por Elías García. Él le dedicó 2 a 2 botánicos famosos, a Francisco Loscos Bernal y a Pardo Sastrón, y también a sus 2 profesores, que fueron Agustín Ñáñez y Sánchez Comendador. Eran personas realmente muy agradecidas. El doctorado, ellos estudiaron en Barcelona, pero el doctorado lo hicieron siempre en Madrid, ambos hermanos. Bueno, y ahora viene una época un poco dificultosa porque la restauración y la instalación fue en el año 92-93 dentro del hospital. Cuando lo dona Constantino Ríos, pues Ríos Michel, perdón, Ríos. Cuando lo dona, pues esto está en la DGA, está en el Paraninfo y ya los herederos dicen esto o lo colocamos ya en algún sitio o si no, pues es que lo vamos a vender o lo que sea. Entonces ya
les costó mucho tiempo el hacer pues esa rehabilitación. Y hoy en día, como he dicho al principio, aquí se dispensan los medicamentos, es decir, esta farmacia está en uso, igual que la del hospital. Entonces, esto va a ser un tema para después hablar. ¿Qué hemos encontrado o qué nos ha llegado a nuestras manos? Pues nos han llegado 19, no 13, sino 19 botámenes, porque Costino Ríos Michel nos dio 6 más recientemente, y entonces están hechos en Barcelona por la Casa Serra. Entonces se ven contrapeados las hojas en amarillo, en rojo y negro, la letra capital siempre en negro y lo demás en latín. Luego 7 copas de porcelana y 23 tarros, siempre bien identificados, Ríos Hermanos. Extracto de cornezuelo del centeno, nada menos. Luego envases de vidrio nos han llegado lo que son botellas, nos han llegado también frascos y nos han llegado bocales. Fijaros que son facetados, es decir, el cristal está facetado en capas para que le dé una armonía al frasco. La efémera, de esto hablé mucho cuando entré en la academia, porque realmente los ríos fueron estupendos marketingianos. Estos eran los sellitos que ellos ponían en sus preparados. Aquí tenemos una etiqueta de Ronquina, una de Colonia. Bueno, aquí una publicidad de ellos, entonces se podía hacer publicidad. Y fijaros, alcolaturo de árnica de los Pirineos, nunca renunciaron a su origen, a los Pirineos. Manzanilla del Alto Aragón, flor pura, siempre jarabe de dentición según de la Barre, es decir, estaban muy actualizados con todo lo que sucedía en el mundo. En la recuperación de esta farmacia, que fue una donación, se hizo, como hemos dicho, en el año 92. Ya para terminar, diría que se han catalogado 2.400 artículos, juntando la farmacia Ríos y juntando lo que es la farmacia del servicio del hospital. En lo que más hay pues son albarelos, recipientes de vidrio, medicamentos, etc. Se ha hecho una página web. En esa página web puedes entrar, podrías, porque nosotros sí que la tenemos, pero estos artículos pertenecen todos a la Diputación Provincial, los artículos. La Diputación Provincial ha cedido el edificio al Salut hasta el año 2999, con lo cual tenemos el Salut por un lado y tenemos a la Diputación por el otro. Esto es un trabajo que está hecho, pero que nadie ha reconocido para decir, pues esta web, que la puedan consultar personas que estén interesados en hacer esto. Se ve la foto y se ven todos los datos que hay en las fichas. Aunque este no es el tema de la charla, porque la charla en realidad se tendría que terminar aquí, pues hablando con Raquel, me dijo, yo creo que deberías de hablar un poco de ese futuro. ¿Qué podríamos hacer con todos estos tesoros? Pues lo primero que habría que hacer sería trasladar el servicio actual de la farmacia del hospital. El doctor Bancalero el otro día dijo en una reunión que hubo de farmacia hospitalaria que iba a arreglar las farmacias hospitalarias, a ver si esta entra dentro, la traslada a un sitio y nos deja todo este lugar para crear un museo en todo este espacio que se ha liberado. Crear una puerta al exterior, porque no olvidemos que el farmacéutico vivía aquí y él entraba por fuera, no entraba por el hospital, porque nunca quisiéramos que el museo perturbara a lo que es la función del hospital. Y continuar con las visitas guiadas que ahora no hacemos, porque realmente ha pasado gente, han pasado miles de personas para ver. Esto me parece que es la foto, no sé si es la del colegio, no, esta es de hospital. Y luego ha pasado la industria, que seguro que nos ayudaría, ha pasado pues la distribución. Entonces, nuestra propuesta ya sería el crear pues eso, un museo de estas dos farmacias históricas donde pudiéramos exponer todos los instrumentos, los aparatos, la farmacognosia, como lo he explicado antes, las plantas, las materias primas, la bibliografía y la efémera. Este sería el plano de distribución. Esta es la farmacia actual. Esto es la farmacia. Esto sería el podio en el despacho del farmacéutico. Ahora aquí esto lo utiliza el hospital, pero aquí sería una sala de reuniones, una sala para recibir, la puerta al exterior de la academia, sede de la Academia Reino de Aragón. Esto es el patio
el patio se podría cubrir incluso con alguna lona y hacer que fuera pues para hacer eventos. Y estas serían las diferentes salas que habría de exposición. Esto lo realizó Apoteca en su tiempo. Este sería el croquis de lo que sería el patio, con una placa en chapa. Esto sería donde se reuniría la Academia Reino de Aragón y donde se podrían dar charlas. Y porque a veces vienen grupos de médicos, vienen congresos, no podemos recibir a más de 25 personas. Esto serían las diferentes salas. Esto podría ser el logotipo, todo futuro. Y bueno, aquí diferentes hitos que estaría, la gente podría ver lo que ocurrió en 1425, en 1808 y en muchos más tiempos, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Las diferentes salas, los alzados, pero para crear el museo el tiempo es imprescindible, no se improvisa en un día. El espacio también lo es. Si no nos dan el espacio no vamos a poder hacer nada. El reposo, se necesita un equipo de personas que trabajen. Y la presión, pues a nivel profesional, política y económico. En la custodia de estos tesoros, pues siempre la haría la Academia en su sede, la Academia de Farmacia Reino de Aragón, en este hospital. Para ello, pues hay que hacer la producción de un proyecto, una planificación y un cronograma, tener las infraestructuras, es decir, todo el espacio, la estructura profesional. A mí quien me ayudó mucho aquí fue el que creó el Museo de los Bomberos, porque fui a hablar cómo lo había conseguido que los bomberos estén al lado y que el museo se pueda ver, no siempre, pero cómo lo hizo. Y me lo ha explicado y me dijo haciendo primero mucho ruido y cuando se despeje eso, iros a dormir allí, que nadie os ocupe el sitio, porque eso es lo primero que va a pechar el hospital. Un plan de difusión es importante y la financiación y la valoración económica. Para eso, pues crearíamos un patronato mixto por la academia, con la academia, el Colegio Oficial de Farmacéuticos, que nos ayuda muchísimo. Acudiríamos al Ministerio de Cultura, al Gobierno de Aragón, a la DPZ, propietaria de los objetos, al Ayuntamiento de Zaragoza, que tiene su unidad de patrimonio, Universidad de Zaragoza, Institución Fernando el Católico, Fundación Ibercaja, etcétera. Pero ese es el modelo que a día de hoy ustedes son los primeros que lo están viendo. Transmitir a la sociedad. La sociedad tiene que saber que esto existe, que lo pueden ver cuando sea, cuando podamos, con una cartelería, con una página web, en las redes sociales. Yo trabajo mucho, todo lo que puedo y siempre que puedo, pues pongo fotos y doy todo el mal que puedo. Difusión en prensa y folletos internos. Para terminar, pues nada, de esos 2.400 artículos, creemos que son lo suficientes como para la creación de este primer museo, que estén todos custodiados y que pueda ser para el disfrute de todo el mundo y que sea la sede de la Academia Reino de Aragón. Dar las gracias a don Carlos Melús, al doctor Ignacio Andrés, al doctor Ricardo Usón y a don Mario Maganto. Y a ustedes muchas gracias por su atención. Gracias. Enhorabuena, Carmen, por tu presentación. No deja de sorprenderme y de agradarme y por las caras de los asistentes. Creo que todos han descubierto esos tesoros escondidos y que ojalá dentro de poco podamos disfrutarlos en un espacio que tenga el nombre de museo, custodiado por la Academia de Farmacia Reino de Aragón y que sea para disfrute y deleite de todos, porque no deja de ser cultura. Cultura de una profesión, cultura histórica y una ventana a la sociedad para que pueda ver qué es lo que hacemos los farmacéuticos y lo que hay parte de historia.